El impactante descubrimiento de una aventura amorosa deja a un millonario cuestionándose todo lo que creía saber sobre su vida, con un resultado que nadie podría predecir. Y si aprecias a tu familia y te encantan los vídeos como este, suscríbete a nuestro canal para tener 10 años de suerte en tu vida. El sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre los pisos de mármol de la mansión Blackwood cuando Ethan entró por las grandes puertas de entrada. La casa se sentía diferente, no era el refugio acogedor que esperaba después de sus viajes de negocios. Algo no estaba bien. Los sonidos habituales del personal doméstico haciendo sus tareas estaban ausentes, reemplazados por un silencio inquietante que hacía que cada paso resonara en el amplio vestíbulo. Ethan se aflojó la corbata, con el maletín pesado en la mano. El vuelo desde Chicago había sido más corto de lo esperado y no se había molestado en llamar antes. Después de 15 años de matrimonio, sorprender a Claire con un regreso temprano siempre había sido uno de sus pequeños placeres. Pero hoy, la sorpresa se sintió mal. El familiar aroma a flores frescas y madera pulida de la mansión estaba allí, pero debajo había algo más, una tensión en el aire que le erizó el vello de la nuca. Al pasar por la cocina, notó tazas de café sin lavar en el fregadero, algo inusual en su casa meticulosamente mantenida. Jake, el jefe de personal de la casa durante los últimos 5 años, nunca dejaba los platos sin lavar. Al pasar por el primer piso, Ethan notó otras pequeñas irregularidades. Un cajón ligeramente entreabierto en la sala de estar. La manta favorita de Claire arrugada en el sofá en lugar de estar bien doblada. La chaqueta del traje de Jake sobre una silla cuando normalmente era tan particular en mantener las áreas del personal separadas de los espacios familiares. Mientras subía la gran escalera, la gruesa alfombra amortiguando sus pasos, Ethan lo escuchó, risas. No del tipo educado y contenido que generalmente resonaba en su casa durante las reuniones sociales de Claire, sino algo íntimo, privado. La risa de su esposa, pero diferente de alguna manera. Más libre, más genuino de lo que había oído en años. Al acercarse al ala de su dormitorio, los sonidos se hicieron más claros. La voz de Claire, suave y juguetona, seguida de una voz masculina que reconoció como la de Jake. La mano de Ethan se congeló en el pomo de la puerta de su estudio. Las voces venían del dormitorio principal, su dormitorio. Con el corazón latiendo contra sus costillas, Ethan se movió en silencio hacia la puerta parcialmente abierta. Años de negocios de alto riesgo le habían enseñado a controlar su respiración, a mantener la compostura bajo presión. Pero nada lo había preparado para este momento. A través del hueco de la puerta, los vio. Claire, con su cabello rubio suelto sobre sus hombros, sentada en el borde de su cama. Jake estaba de pie cerca de ella, su uniforme habitualmente impecable arrugado, su mano descansando sobre su hombro con intimidad casual. Estaban mirando algo en el teléfono de Claire, sus cabezas inclinadas juntas, compartiendo el tipo de cercanía cómoda que solo proviene de la familiaridad profunda. Ethan observó, con el mundo inclinado sobre su eje, mientras Claire se inclinaba hacia el tacto de Jake. La escena que tenía ante él era íntima, pero no exactamente lo que había temido, sin embargo, de alguna manera eso la empeoraba. No se trataba solo de una traición física, se trataba de algo más profundo, más personal. El hombre de negocios que había en él tomó el control, reprimiendo la oleada de emociones que amenazaba con abrumarlo. En lugar de atravesar la puerta de golpe, en lugar de enfrentarse a ellos con rabia, Ethan dio un paso atrás. Su mente, entrenada para analizar y elaborar estrategias, ya estaba cambiando al modo de investigación. Se retiró en silencio, sus costosos zapatos sin hacer ruido sobre la alfombra. Bajó las escaleras, atravesó el vestíbulo y salió por la puerta principal, todo sin alertarlos de su presencia. En su coche, con las manos agarrando el volante de cuero, Ethan finalmente se permitió respirar profundamente. Esto no se iba a manejar con emoción. No, esto requería cálculo, precisión, lo más importante, información. Necesitaba entender exactamente con qué se estaba enfrentando antes de hacer su siguiente movimiento. La escena que había presenciado era solo la punta del iceberg, sus instintos le decían que había mucho más debajo de la superficie. Ethan puso en marcha el motor y se alejó de la mansión, su mente ya estaba formulando un plan. Volvería más tarde, interpretando el papel del marido desprevenido. Mientras tanto, comenzaría su investigación.
Después de todo, la información era poder, y si había algo que Ethan Blackwood entendía, era poder. La traición le dolió, pero más que eso, despertó algo en él, una determinación fría y calculadora de descubrir cada secreto, cada mentira, cada verdad oculta en su vida aparentemente perfecta. Claire y Jake no tenían idea de lo que habían puesto en marcha. Y por ahora, eso era exactamente lo que Ethan quería. Durante las siguientes semanas, Ethan elaboró una cuidadosa fachada de normalidad mientras observaba cada movimiento de Claire. Comenzó a catalogar los cambios en su comportamiento que antes había pasado por alto, construyendo un dossier mental de actividades sospechosas. Sus años de adquisiciones corporativas le habían enseñado el valor de la paciencia, apresurarse ahora solo alertaría a sus objetivos. La rutina de Claire había cambiado de manera sutil pero significativa. Ahora pasaba las tardes de los martes y jueves en el gimnasio, aunque su ropa deportiva habitual permanecía intacta en el armario. Sus llamadas telefónicas se hacían cada vez más en el jardín, fuera del alcance auditivo de la casa. Lo más revelador eran las nuevas contraseñas en sus dispositivos, cambios realizados poco antes del temprano regreso de Ethan a casa. Durante el desayuno, Ethan mantuvo su rutina habitual, café, documentos financieros, conversación mínima. Pero ahora notó cómo las manos de Claire temblaban levemente cuando revisaba su teléfono, como su sonrisa parecía forzada cuando hablaba de los planes de la noche. Llevaba la ansiedad como un perfume caro, sutil pero inconfundible. Una mañana, mientras Claire se duchaba, Ethan accedió a su computadora portátil. Años de matrimonio lo habían hecho conocedor de sus patrones, contraseñas creadas en torno a la fecha de su aniversario, su primer encuentro, el nombre de su abuela. Pero esta vez, Ethan no estaba seguro de cómo se comportaba. La nueva contraseña era diferente y no tenía relación con su historial compartido. Después de varios intentos, logró acceder y lo que encontró le heló la sangre. Los extractos bancarios revelaban un patrón de grandes retiros, todos realizados en varios casinos de la ciudad. Los extractos de tarjetas de crédito mostraban cargos en establecimientos de juego de alto riesgo, cuidadosamente programados para coincidir con las supuestas reuniones del comité de caridad. Las cifras eran asombrosas, cientos de miles de dólares, movidos a través de múltiples cuentas en un intento de ocultar las transacciones. La participación de Jake se hizo más clara a través de los rastros electrónicos. Su tiempo libre coincidió perfectamente con las ausencias de Claire. Pequeños gastos, restaurantes, hoteles, clubes privados, aparecieron en ambas tarjetas en las mismas fechas. Pero algo no cuadraba. Las cantidades que Jake gastaba eran modestas, nada que ver con las sumas extravagantes que Claire estaba perdiendo. Ethan contrató a un investigador privado para rastrear los antecedentes de Jake, manteniendo la distancia para evitar levantar sospechas. El informe inicial era sorprendentemente escueto, el historial laboral de Jake antes de unirse a la casa de los Blackwood era irregular, con lagunas significativas. Sus referencias, aunque impecables, conducían a callejones sin salida cuando se investigaban a fondo. Durante las cenas, Ethan observó cómo Jake se movía por sus círculos sociales con una sofisticación inusual para un sirviente. Notó las miradas sutiles entre Jake y Claire, la forma en que se comunicaban sin palabras, una habilidad nacida de secretos compartidos. Sin embargo, la devoción de Jake a sus deberes nunca vaciló, en todo caso, parecía más atento que nunca a las necesidades de la casa. Una noche, Ethan descubrió una carpeta oculta en la computadora portátil de Claire que contenía capturas de pantalla de correos electrónicos amenazantes. Los mensajes hacían referencia a deudas y plazos, con implicaciones de graves consecuencias en caso de falta de pago. La identidad del remitente estaba enmascarada, pero el tono sugería un conocimiento íntimo de las actividades de Claire. La investigación se amplió a medida que Ethan desplegaba sus recursos corporativos discretamente. Ethan investigaron las conexiones financieras, siguieron los rastros de papel y trazaron una compleja red de transacciones que pintaban un panorama inquietante. Claire no solo estaba jugando, estaba involucrada en algo mucho más peligroso. Un gran avance se produjo cuando el equipo de Ethan descubrió una serie de cuentas en el extranjero vinculadas a las visitas de Claire al casino. Las cuentas mostraban depósitos regulares que coincidían con sus patrones de retiro, pero el dinero no se estaba perdiendo, se estaba moviendo, lavando a través de los sistemas del casino con precisión profesional. El papel de Jake seguía siendo ambiguo. Las fotos de vigilancia lo mostraban acompañando a Claire a varios lugares,
pero su comportamiento parecía más protector que romántico. Montaba guardia durante sus reuniones, vigilaba las salidas durante sus visitas al casino. Mantenía una presencia vigilante que hablaba más de seguridad que de romance. Cada nueva pieza de información planteaba más preguntas que respuestas. ¿Jake era el amante de Claire, su protector o algo completamente diferente? ¿Las deudas de juego eran reales o parte de un plan más elaborado? Cuanto más investigaba Ethan, más se daba cuenta de que la verdad que buscaba podría destruir algo más que su matrimonio. El peso de estos descubrimientos presionó fuertemente a Ethan mientras mantenía su apariencia serena. Durante las reuniones de negocios, los eventos de caridad y las reuniones sociales, él desempeñaba su papel a la perfección, el hombre de negocios exitoso, el esposo devoto, el pilar de la sociedad de Manhattan. Pero debajo de esta fachada, su mente trabajaba constantemente, juntando las piezas del rompecabezas de la vida secreta de su esposa y el hombre misterioso que parecía estar en el centro de ella. El Golden Lotus Casino se alzaba como una fortaleza dorada sobre las calles de la ciudad. Su fachada de neón era un faro para los ricos y los desesperados por igual. Ethan se ajustó la camisa de vestir, eligiendo deliberadamente vestirse de manera más informal que sus habituales trajes a medida. Esta noche, él no era Ethan Blackwood, el magnate de Manhattan. Era solo otro rostro entre la multitud, buscando respuestas. Dentro, la sinfonía familiar de las máquinas tragamonedas y el parloteo emocionado llenaban el lugar. Ethan se paseó por la sala de juego con una indiferencia practicada, aunque sus ojos escudriñaban los rostros con cuidado. Según su investigación, Claire había sido una habitual del lugar, en particular en las mesas de póker de alto riesgo de la sección VIP. ¿El señor Marcus todavía dirige las salas privadas?, preguntó Ethan al camarero, deslizando un billete de $100 junto con su pedido de bourbon. Los ojos del camarero parpadearon con reconocimiento, no de Ethan, sino de la importancia de la pregunta. Después de un momento de vacilación, señaló con la cabeza una puerta que decía privada. Vincent Marcus no había envejecido bien. El otrora agudo director del casino ahora tenía la mirada pesada de un hombre que había visto demasiado y se había beneficiado de todo ello. Reconoció a Ethan de inmediato, aunque se tomó su tiempo para reconocerlo, terminando su cigarrillo con deliberada lentitud. Blackwood, dijo finalmente Marcus, señalando una silla de cuero. Me preguntaba cuándo aparecerías. Mi esposa se ha estado haciendo un nombre aquí. La conversación que siguió pintó un panorama inquietante. Claire había empezado con partidas de póker privadas, con apuestas razonables. Pero con el tiempo, las apuestas se hicieron más grandes y los juegos más frecuentes. Marcus describió cómo llegaba con Jake, que hacía guardia cerca, con una presencia protectora y controladora a la vez. Tu chico Jake, dijo Marcus, haciendo girar su vaso entre las palmas de las manos, no es lo que crees. Cuando las deudas empezaron a acumularse, él fue quien se acercó a ciertas partes interesadas. Personas que podían ayudar a Claire a salir de su situación. Ethan mantuvo la compostura, aunque su mente corría. ¿Esas partes interesadas siguen involucradas? La risa de Marcus fue seca y sin humor. Oh, están muy involucrados. Tu esposa está en un lío profundo, Blackwood. De un lío del que no puedes salir nadando solo. De vuelta en la mansión, Ethan encontró a Jake en el jardín, podando rosas con meticuloso cuidado. La confrontación informal que siguió fue una clase magistral de interrogatorio sutil. Ethan mencionó el casino de pasada, observando las reacciones de Jake. Las actividades de la señora Blackwood son asunto suyo, dijo Jake, con las manos firmes mientras cortaba otro tallo. Mi papel es garantizar su seguridad y privacidad. ¿Y sus deudas?, presionó Ethan. ¿Eso también es asunto suyo? La pausa de Jake fue casi imperceptible. Señor, con el debido respeto, están sucediendo cosas que usted no entiende del todo. La señora Blackwood necesita protección, no juicio. La conversación fue interrumpida por la vibración del teléfono de Ethan. Un mensaje anónimo, enviado desde un número bloqueado, las deudas de su esposa no son solo financieras. Retírese ahora, o todos perderán. Adjunto había una foto, Claire entrando en un edificio que Ethan reconoció como perteneciente a uno de los clubes privados más notorios de la ciudad, Jake detrás de ella. La marca de tiempo era de hace 2 días.
El mensaje confirmó las advertencias de Marcus sobre la participación externa, pero también sugería algo más: quienquiera que estuviera moviendo los hilos estaba observando la investigación de Ethan. Estaban al tanto de cada uno de sus movimientos, tal vez lo habían estado desde el principio. Esa noche, durante la cena, Ethan observó a Claire desde el otro lado de la enorme mesa del comedor. Vestía su elegante atuendo habitual, pero ahora notó el ligero temblor en su mano cuando levantó su copa de vino, las ojeras bajo sus ojos cuidadosamente disimuladas con maquillaje. Jake sirvió sus comidas con su habitual eficiencia, pero Ethan captó el breve momento de comunicación silenciosa entre ellos, una mirada que contenía un gran significado tácito. No era la mirada de amantes que comparten un secreto, era la mirada de conspiradores unidos por algo más oscuro. Las piezas estaban allí, pero formaban una imagen que tenía menos sentido cuanto más la miraba Ethan. Las deudas de juego de Claire, la presencia protectora de Jake, los mensajes amenazantes, las misteriosas partes interesadas, todo ello apuntaba a algo mucho más complejo que una simple aventura o adicción al juego. Cuando la noche cayó sobre la mansión, Ethan se retiró a su estudio. El mensaje anónimo quemaba un agujero en su teléfono. Necesitaba ayuda, alguien con experiencia en navegar en esas aguas turbias, alguien que pudiera ayudarlo a entender con qué estaba lidiando realmente. Mañana haría una llamada que había estado evitando, a alguien que podría tener las respuestas que necesitaba. Lo que estaba en juego había cambiado. Ya no se trataba de descubrir una traición, se trataba de desentrañar un CEO. Inspiración que amenazaba todo lo que había construido. Y en algún lugar en el centro de todo, Claire y Jake guardaban secretos que podían salvarlos o destruirlos a todos. La oficina de investigación privada de Sarah Duncan ocupaba el tercer piso de una vieja casa de piedra rojiza, en el Lower East Side, muy lejos de las relucientes torres de Manhattan donde Ethan solía hacer negocios. El espacio, con sus muebles desiguales y paredes llenas de archivadores, hablaba de practicidad por encima de pretensiones. 15 años, dijo Sarah, sin levantar la vista del archivo que Ethan le había traído. 15 años desde Princeton, y apareces luciendo como si hubieras pasado por el infierno. Su voz tenía el mismo tono directo que recordaba de sus días de universidad, cuando ella había sido la única persona lo suficientemente valiente como para desafiar sus opiniones en la clase de debate. Ethan observó mientras ella revisaba metódicamente la evidencia que había reunido, los registros del casino, las fotos de vigilancia, los mensajes amenazantes. La reputación de Sarah en el manejo de casos complejos de chantaje y espionaje corporativo había crecido significativamente con los años, aunque ella deliberadamente mantuvo un perfil bajo. Tu esposa no solo juega, dijo Sarah finalmente, extendiendo los documentos sobre su escritorio. Estos patrones, la forma en que se mueve el dinero, está demasiado organizado. O la están utilizando para lavar dinero, o está involucrada en algo más grande. ¿Y tu mayordomo? El jefe de personal de la casa, corrigió Ethan automáticamente. Jake, continuó Sarah, ignorando la interrupción, sus antecedentes están demasiado limpios. El tipo de limpieza que proviene de una limpieza profesional. ¿Has considerado que podría estar trabajando para alguien más? Tal vez juntos, comenzaron a trazar los vínculos en la pizarra de Sarah. Las visitas de Claire al casino se correspondían con fechas específicas en las que se movían grandes sumas a través de cuentas en el extranjero. Las apariciones de Jake en lugares clave sugerían que era más que un simple guardaespaldas. Estaba coordinando algo. Necesitamos establecer vigilancia, decidió Sarah, sacando equipo adicional de un armario cerrado con llave. No solo de Claire y Jake, sino de todos con quienes interactúan. Aquí está en juego algo más grande y debemos comprender el alcance total. Mientras trabajaban hasta altas horas de la noche, Ethan se encontró observando a Sarah. Había cambiado desde la universidad, bordes más duros, instintos más agudos, una cautela perpetua que hablaba de lecciones aprendidas a las malas. Cuando lo sorprendió mirándola, su expresión se suavizó momentáneamente. Tuve mi propio roce con el chantaje hace años, reveló, sirviéndoles café a ambos. Un caso salió mal. Gente mala me atrapó, trató de obligarme a dar marcha atrás. No lo hice. Me costó mi matrimonio, casi me cuesta mi licencia. Por eso entiendo con qué estás lidiando, la forma en que te consume, te hace cuestionar todo. La revelación personal creó un cambio en su dinámica. Este no era solo otro caso para Sarah.
Era una oportunidad de ayudar a alguien a evitar los obstáculos que ella había encontrado. Para Ethan, su vulnerabilidad ofrecía algo que necesitaba desesperadamente, alguien en quien podía confiar completamente. Desarrollaron un plan integral. Sarah se encargaría de la vigilancia técnica, mientras que Ethan mantenía su rutina para evitar levantar sospechas. Establecieron canales de comunicación seguros y horarios de reuniones regulares, transformando la oficina de Sarah en su centro de comando. Cuando se acercaba la medianoche, Sarah le entregó a Ethan un teléfono desechable. Solo para emergencias. Si algo se siente mal, si tienes incluso un indicio de que te han descubierto, llama de inmediato. Sus dedos se rozaron durante el intercambio, y Ethan sintió una sacudida inesperada de conexión. El doctor el regreso a casa le dio tiempo a Ethan para procesar su reunión. La participación de Sarah cambió las cosas, le dio un nuevo nivel de profesionalismo a su investigación, pero también introdujo complicaciones que no había previsto, a saber, la creciente conciencia de que su presencia lo afectaba más de lo que debería. De regreso a la mansión, Ethan encontró a Jake todavía despierto, revisando las imágenes de seguridad en sus habitaciones, una tarea que ahora parecía más importante dadas las sospechas de Sarah sobre su verdadero papel. Claire estaba dormida, o al menos fingía estarlo, cuando revisó su dormitorio. Ethan, recostado en el sillón de cuero de su estudio, hizo girar el teléfono quemador entre sus dedos. Las palabras de Sarah sobre su pasado lo perseguían, sugiriendo peligros que no había considerado del todo. ¿El juego al que estaban jugando había destruido su matrimonio, que podría hacerle al suyo? Sin embargo, debajo de la fachada profesional de su relación, algo más se estaba desarrollando. La comprensión de Sarah, su fuerza, su dedicación a descubrir la verdad, todo resonaba con algo muy profundo dentro de él, algo que había estado latente en sus años de cómodo matrimonio con Claire. Mañana empezarían a implementar su plan de vigilancia, llevando la investigación a un nuevo nivel. Pero esa noche, Ethan se dio cuenta de que sus pensamientos no volvían al misterio que rodeaba a su esposa, sino a la mujer decidida que acababa de convertirse en su aliada más cercana para desentrañarlo. El rastro financiero los llevó a través de un laberinto de empresas fantasma y cuentas en el extranjero. Cada capa revelaba nuevas conexiones con el crimen organizado. La oficina de Sarah se convirtió en su sala de guerra, con las paredes cubiertas de documentación y fotografías, un hilo rojo que conectaba eventos aparentemente no relacionados. Mira este patrón, señaló Sarah a una serie de transacciones en la pantalla de su computadora. Los números fluían a través de las pérdidas del casino de Claire hacia una red compleja de transferencias internacionales. Estas no son solo deudas de juego. La cuenta de tu esposa está siendo utilizada como conducto para algo mucho más grande. Descubrieron transferencias regulares coincidiendo con subastas de arte de alto perfil, eventos a los que Claire asistía con frecuencia como parte de la élite social de Manhattan. Las cantidades coincidían con operaciones sospechosas de lavado de dinero que Sarah había investigado en casos anteriores. El mundo del arte es perfecto para esto, explicó Sarah, sacando los registros de subastas. Precios inflados, compradores anónimos, activos portátiles que pueden cruzar fronteras sin preguntas. La posición social de Claire la convierte en una fachada ideal. Trabajar hasta altas horas de la noche se convirtió en su rutina. Los contenedores de comida china para llevar llenaban el escritorio de Sarah mientras examinaban minuciosamente las fotos de vigilancia y los registros financieros. La proximidad generó una familiaridad peligrosa. Los hombros se tocaban mientras se inclinaban sobre los documentos. Las manos se rozaban mientras pasaban los archivos. Durante una de esas noches, Sarah compartió más sobre su pasado. Mi exmarido no podía soportar la obsesión, admitió, en voz baja. Dijo que me importaba más resolver casos que salvar nuestro matrimonio. Tal vez tenía razón. Ethan se encontró abriéndose a cambio, confesando dudas sobre su relación con Claire que eran anteriores a la crisis actual. Las largas horas de intimidad emocional con Sarah empezaron a poner de relieve el vacío de su matrimonio. Su descubrimiento se produjo mientras rastreaban una serie de transferencias particularmente grandes. Identificaron a Marcus Sullivan, una figura prominente en el mundo del arte con conexiones conocidas con el crimen organizado, como el probable orquestador detrás de la operación de lavado de dinero. Sullivan ha estado usando el juego de Claire como tapadera, teorizó Sarah, sacando su fotografía. Las pérdidas del casino justifican las grandes transferencias, mientras que las compras de arte limpian el dinero.
Pero algo anda mal, estas cantidades son demasiado grandes para el mero lavado de dinero. La investigación dio un giro inesperado cuando descubrieron que Jake tenía reuniones regulares con alguien de la División de Delitos de Cuello Blanco del FBI. Podría ser un informante, sugirió Sarah, o podría estar jugando a ambos lados. Mientras tanto, la tensión entre Ethan y Sarah continuaba. O construir. Durante una revisión nocturna de las imágenes de vigilancia, sus manos se encontraron buscando el mismo documento. En lugar de alejarse, sostuvieron el contacto, el aire cargado de posibilidades tácitas. Esto es peligroso, susurró Sarah, pero no se apartó. La atracción entre ellos se estaba volviendo más difícil de ignorar, complicada por la intensidad de su misión compartida y la naturaleza íntima de sus largas horas juntos. Ethan se encontró comparando el enfoque directo y apasionado de Sarah hacia la vida con el comportamiento cada vez más distante de Claire. Donde Claire guardaba secretos, Sarah ofrecía honestidad. Donde Claire se retraía, Sarah se involucraba. Sus límites profesionales comenzaron a desdibujarse. Las pausas para el café se convirtieron en conversaciones personales. Las discusiones de casos evolucionaron en debates filosóficos sobre la lealtad y la confianza. La comprensión de Sarah de su situación creó una conexión que fue más allá de la mera investigación. Sin embargo, la culpa lo atormentaba. Incluso mientras cuestionaba la fidelidad de Claire, estaba desarrollando sentimientos por otra mujer. La ironía no se le escapó, investigaba la traición de su esposa mientras contemplaba la suya propia. La situación llegó a un punto crítico cuando identificaron un patrón en las operaciones de Sullivan que sugería una transacción importante inminente. Sea lo que estén planeando, sucederá pronto, advirtió Sarah. Necesitamos decidir cómo proceder. El peso de su descubrimiento se vio eclipsado por la tensión eléctrica en la habitación. Mientras estudiaban el tablero de pruebas, la pretensión profesional entre ellos se fue debilitando cada vez más. Su obsesión compartida con el caso había creado un vínculo íntimo que ninguno de los dos podía negar. Pero no podían permitirse distracciones. La vida de Claire podría estar en peligro y la organización criminal que estaban investigando no dudaría en eliminar las amenazas. Los sentimientos personales tenían que esperar. El teléfono quemador sonó. Su equipo de vigilancia había visto a Sullivan entrando al casino donde se sabía que Claire jugaba. Era hora de actuar, estuvieran listos o no. Mientras se preparaban para Ethan y Sarah intercambiaron una mirada que reconocía su conexión tácita mientras se comprometían nuevamente con la tarea en cuestión. El plan para enfrentar a Sullivan en el Golden Lotus Casino se transformó en caos en cuestión de minutos después de implementarse. Ethan y Sarah se posicionaron en la barra, observando a Sullivan acomodarse en una sala de póker privada donde Claire jugaba con frecuencia. Su equipo de vigilancia captó fragmentos de conversaciones sobre una próxima transacción que resolvería los problemas de todos. Algo está mal, murmuró Sarah, su mano tocando el dispositivo de grabación oculto. La seguridad es demasiado pesada esta noche. Sullivan nunca viaja con tantos músculos. Contó a 6 hombres colocados estratégicamente alrededor de la habitación. Sus chaquetas de traje apenas ocultaban sus armas. Antes de que pudieran ajustar su enfoque, Jake apareció inesperadamente en una entrada lateral. No estaba en su atuendo formal habitual, sino vestido de manera informal, moviéndose con una autoridad que parecía estar en desacuerdo con su papel de sirviente. Lo que sucedió a continuación sorprendió a ambos observadores. Jake se acercó al equipo de seguridad de Sullivan, mostró algo que parecía una placa SL. Permitió el acceso de inmediato. Agente federal, susurró Sarah, haciendo zoom con su cámara de vigilancia. Ha estado encubierto todo este tiempo. La revelación los obligó a reevaluar rápidamente todo lo que creían saber. Jake no era el amante ni el cómplice de Claire, era un agente federal que se había infiltrado en su casa, presumiblemente para monitorear la participación de Claire con la organización de Sullivan. Su observación se interrumpió cuando Sullivan se puso de pie de repente, con el rostro desencajado por la ira. A través de su equipo de audio, captaron fragmentos, investigación federal, filtración, limpieza de la casa. La tensión en la habitación se hizo palpable cuando los hombres de Sullivan tomaron sus armas. Ethan se movió para intervenir, pero Sarah lo agarró del brazo. Espera, susurró. Jake no está solo.
Como si fuera una señal, varios clientes casuales alrededor de la habitación se revelaron como federales. Agentes, creando un punto muerto. Sullivan, atrapado pero desesperado, agarró su teléfono. Tu esposa no solo está lavando dinero, gruñó lo suficientemente fuerte como para que su equipo lo captara. Ella nos ha estado ayudando a mover algo mucho más valioso. Si caigo, ella caerá más fuerte. La situación estalló en acción. Jake se movió para proteger a Claire, que había aparecido en la entrada de la habitación, mientras los hombres de Sullivan se enfrentaban a los agentes federales. En el caos, Sullivan se deslizó hacia una salida de servicio. Está corriendo, dijo Sarah, que ya se estaba moviendo. Persiguieron a Sullivan por los pasillos traseros del casino, pasando por empleados asustados y a través de cocinas. Los años de Ethan de mantenerse en forma dieron sus frutos, ya que siguieron el ritmo del criminal que huía. Acorralaron a Sullivan en un muelle de carga, pero él se dio vuelta con una sonrisa que sugería que todavía tenía cartas para jugar. Señor Blackwood, dijo, respirando con dificultad, ¿le dijo alguna vez su esposa que era lo que realmente estaba protegiendo? ¿Por qué se involucró con nosotros en primer lugar? Antes de que pudiera continuar, más de sus hombres llegaron a través de las puertas del muelle de carga. En la confusión que siguió, Sullivan escapó, dejando a Ethan y Sarah en retirada mientras las sirenas aullaban a lo lejos. De regreso en la oficina de Sarah, procesaron las revelaciones de la noche. La verdadera identidad de Jake como agente federal explicaba su comportamiento protector hacia Claire, pero planteaba nuevas preguntas sobre su participación. ¿Estaba cooperando con la investigación o realmente estaba atrapada en la red de Sullivan? La forma en que Sullivan habló de Claire, reflexionó Ethan, caminando de un lado a otro de la habitación, era como si tuviera un papel más importante que el lavado de dinero. Dijo que estaba protegiendo algo. Sarah volvió a sacar los registros financieros de Claire. Miren el momento, dijo. Su participación comenzó exactamente hace 5 años, el mismo momento en que Jake fue colocado en su hogar. ¿Qué cambió en sus vidas entonces? La pregunta golpeó a Ethan como un golpe físico. Hace 5 años se produjeron varios acontecimientos importantes, la mayor expansión de su empresa, la creciente participación de Ire en obras de caridad y la muerte de su padre, un hombre del que Ethan nunca había sabido mucho. Mientras reconstruían esta nueva línea temporal, el mensaje de Jake llegó a su línea segura. Necesito reunirme. Todo lo que crees saber es incorrecto. La vida de Claire depende de que comprenda la verdad. El mensaje venía con un archivo adjunto, un archivo clasificado del FBI que Jake claramente había arriesgado su carrera para compartir. Cuando Sarah lo abrió, su rostro se puso pálido. Ethan, dijo en voz baja, necesitas ver esto. Se trata del padre de Claire, y sus conexiones con la organización de Sullivan. Los eventos de la noche habían transformado su investigación de un simple caso de infidelidad en algo mucho más peligroso y complejo. Mientras Ethan y Sarah se preparaban para encontrarse con Jake, se dieron cuenta de que ya no solo estaban investigando una traición, estaban desentrañando una conspiración que se remontaba años antes de que Claire hubiera entrado en la vida de Ethan. De vuelta en la mansión Blackwood, la tensión crepitaba en el aire como estática antes de una tormenta. Ethan encontró a Claire en su biblioteca privada, su habitual comportamiento sereno fracturado por los acontecimientos de la noche. Estaba sentada en su sillón de cuero favorito, con las manos entrelazadas con tanta fuerza que sus nudillos se veían blancos. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?, preguntó Claire antes de que Ethan pudiera hablar, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Sobre Jake? ¿Sobre todo? Sus ojos, normalmente cálidos y acogedores, tenían una mirada atormentada que Ethan nunca había visto antes. No lo suficiente, respondió Ethan, manteniendo la distancia. El archivo del FBI que Jake había compartido pesaba mucho en su mente, documentos que revelaban que el padre de Claire, Jonathan Pierce, no había sido el exitoso banquero de inversiones que todos creían, sino más bien una figura clave en la organización de Sullivan que supuestamente se había llevado pruebas cruciales a la tumba. La compostura de Claire se quebró. Nunca quise esta vida, Ethan. Cuando mi padre murió, me dejó más que solo su patrimonio. Me dejó sus pecados, sus deudas, sus enemigos. Las lágrimas corrieron por su rostro. Sullivan me encontró en el funeral. Dijo que si no cooperaba, destruiría todo,
no solo nuestra vida juntos, sino todo el legado de mi padre. Jake apareció en la puerta, ya no desempeñando el papel de administrador servil de la casa. Su placa federal brillaba en su cinturón. Señora Blackwood, dijo formalmente, tenemos que hablar de las opciones de protección. La amenaza de Sullivan de esta noche lo cambió todo. La dinámica entre Claire y Jake cambió ante los ojos de Ethan, no la intimidad de amantes que había sospechado inicialmente, sino la cuidadosa coreografía de protector y activo. Me ha estado manteniendo con vida, le explicó Claire a Ethan. El FBI lo colocó aquí después de que se dieron cuenta de que Sullivan me estaba buscando. Las deudas de juego eran una tapadera, añadió Jake, entrando en la habitación. Una forma de explicar los movimientos de dinero mientras reuníamos pruebas contra la operación de Sullivan. Pero la confrontación de esta noche aceleró todo. Ahora estará desesperado. Ethan luchó con la avalancha de revelaciones. ¿Por qué no me lo dijiste?, exigió, alzando la voz. 5 años, Claire. 5 años de mentiras. Porque saberlo te habría convertido en un objetivo, replicó Claire, poniéndose finalmente de pie. Porque estaba tratando de protegerte, de la misma forma en que pensé que tú tratarías de protegerme. De la misma forma en que Jake me ha estado protegiendo. La mención del nombre de Jake envió una nueva oleada de confusión a través de Ethan. El hombre del que había sospechado que tenía una aventura con su esposa era en realidad su tutor, colocado allí por el gobierno federal. Los momentos íntimos que había presenciado eran sesiones de estrategia, no encuentros. Hay más, dijo Jake con gravedad. Sullivan no solo estaba usando a la señora Blackwood para lavar dinero. Su padre dejó algo, evidencia que podría derribar no solo a Sullivan, sino a la mitad de los poderosos corruptos de Manhattan. Sullivan cree que sabe dónde está. Las manos de Claire temblaron mientras se servía una bebida. Mi padre nunca me dijo nada directamente. Solo me hizo prometer, en su lecho de muerte, que lo guardaría al P algo seguro. Nunca supe qué era, pero sabía que era lo suficientemente importante para que temiera por mi vida. La revelación golpeó a Ethan como un puñetazo físico. Todo este tiempo, había estado investigando lo que pensaba que era una simple traición, mientras que su esposa había estado. O cargando con el peso de un secreto mortal. El juego, las reuniones secretas, los momentos íntimos con Jake, todo había sido parte de una elaborada danza para mantenerse con vida mientras mantenía cualquier evidencia que su padre había escondido fuera de las manos de Sullivan. La fecha límite de Sullivan no era sobre dinero, explicó Jake. Le ha dado a Claire hasta fin de mes para entregar todo lo que su padre dejó atrás. Después de la operación fallida de esta noche, estará más desesperado que nunca. Ethan observó cómo su esposa parecía envejecer años ante sus ojos, la carga de su secreto finalmente compartida. La mujer de la que había sospechado de traición en realidad lo había estado protegiendo a él, a su vida juntos y a algo potencialmente mucho más grande que cualquiera de ellos. No dejaré que te haga daño, dijo Ethan finalmente, cruzando la habitación para tomar la mano de Claire. El simple gesto pareció romper algo en ella, y se derrumbó contra él. Años de tensión finalmente encontraron liberación. Jake observó la reunión con desapego profesional. Necesitamos movernos rápido, dijo. Sullivan se reagrupará rápido. Sea lo que su padre haya dejado atrás, señora Blackwood, tenemos que encontrarlo antes de que lo haga él. Mientras Ethan sostenía a su temblorosa esposa, su mente repasaba rápidamente las implicaciones. La investigación que había comenzado con una sospecha de infidelidad se había convertido en algo mucho más peligroso. Y en algún lugar, escondido en sus vidas, había una pieza de evidencia lo suficientemente valiosa como para matar por ella. En la oficina de Sarah, el tablero de evidencias se había transformado en un complejo mapa de los personajes poderosos de Manhattan. En el centro había una fotografía de Michael Reynolds, socio comercial y amigo de Ethan desde hacía mucho tiempo, conectado por un hilo rojo a la organización de Sullivan a través de una serie de transacciones inmobiliarias sospechosas. El tiempo coincide, dijo ese, explicó Ara, resaltando los registros financieros en su computadora portátil. Cada importante desarrollo inmobiliario que su compañía emprendió en los últimos 5 años fue respaldado discretamente por el dinero de Sullivan. Reynolds era la conexión. Ethan miró la fotografía de su socio de 20 años, recordando innumerables negocios cerrados entre puros y Bourbon.
Reynolds sabía sobre el padre de Claire, se dio cuenta en voz alta. Estuvo en el funeral. Incluso recomendó a Jake para el puesto de la casa, se quedó callado, las implicaciones se asimilaron. Jake, que se había unido a ellos después de asegurar a Claire en una casa segura, confirmó la conexión. Reynolds era nuestro objetivo original. Sospechábamos que estaba usando negocios legítimos para limpiar el dinero de Sullivan. Su casa se convirtió en un punto focal cuando nos dimos cuenta de la conexión de Claire con la evidencia de Pierce. Sarah sacó más documentos. Mira el patrón. Cada vez que Claire visitaba un casino, Reynolds hacía una gran adquisición inmobiliaria. Sus pérdidas en el juego no solo cubrían el lavado de dinero de Sullivan, sino que también proporcionaban cobertura para que Reynolds moviera enormes cantidades de capital sin escrutinio. La revelación de la participación de Reynolds arrojó una nueva luz sobre cada decisión comercial de los últimos 5 años. Proyectos que parecían inusualmente rentables, acuerdos que se habían cerrado con demasiada facilidad, todos ellos potencialmente contaminados por la empresa criminal de Sullivan. Reynolds se acercó a mí esta mañana, dijo Ethan, con voz tensa. Quería discutir un asunto urgente durante la cena de mañana. Ahora entiendo por qué. Intercambió una mirada con Sarah, reconociendo ambos la oportunidad y el peligro que esto presentaba. El entrenamiento del FBI de Jake entró en acción. Podemos enviarte un telegrama para la reunión. Si Reynolds se siente presionado por la operación fallida del casino de Sullivan, podría revelar algo útil. Hizo una pausa, considerándolo. Pero es arriesgado. Si sospecha que sabes algo, lo haré, dijo Ethan con firmeza. Reynolds ha estado utilizando mi empresa, la situación de mi esposa, tratando nuestras vidas como piezas de un rompecabezas. Es hora de cambiar el juego. Sarah se opuso de inmediato. Es demasiado peligroso. Reynolds te conoce demasiado bien, detectará cualquier cambio en tu comportamiento. Su mano tocó el brazo de Ethan, el gesto transmitía más preocupación que precaución profesional. El momento íntimo no pasó desapercibido para Jake, que observaba con interés calculado. Hay otro ángulo que debemos considerar, dijo. Si Reynolds estuvo involucrado en colocarme en tu casa, probablemente sepa que soy del FBI. Después de la operación de esta noche, estará esperando algún tipo de movimiento. Su planificación fue interrumpida por un mensaje urgente de la casa segura donde Claire se estaba quedando. Durante un barrido de seguridad, habían descubierto un dispositivo de vigilancia oculto, tecnología de punta que no estaba allí cuando el FBI aseguró la ubicación por primera vez. Siempre están un paso por delante, murmuró Jake, ya moviéndose hacia la puerta. Necesitamos mover a la señora Blackwood de inmediato. Antes de que pudiera irse, el teléfono de Ethan se iluminó con un mensaje de Reynolds. Escuché sobre la emoción en el casino. ¿Quizás deberíamos cambiar nuestra cena para esta noche? El lugar habitual. Ven solo, por el bien de Claire. La amenaza era clara, pero tenía un matiz de desesperación. Reynolds estaba haciendo un movimiento, pero no estaba claro si por lealtad a Sullivan o por autoconservación. Sarah reunió rápidamente el equipo de vigilancia, sus movimientos precisos a pesar de su obvia preocupación. Si vas a hacer esto, lo haremos bien. Audio completo, respaldo de vídeo y una señal de pánico si las cosas salen mal. Mientras se preparaban para la reunión, llegó una última pieza de información. Un mensaje decodificado encontrado en los viejos archivos de la oficina del padre de Claire. El texto era críptico, la verdad no está en los papeles, está en los marcos que los contienen. Pierce era un coleccionista de arte, recordó Jake. Todo su patrimonio pasó a manos de Claire, incluida su colección privada. Las piezas que ahora cuelgan en la galería de tu mansión. La mente de Ethan se apresuró a pensar en las docenas de valiosas pinturas que habían sido trasladadas a su casa. Español yo después de la muerte de Pierce. Claire había insistido en exhibirlos exactamente como habían estado en la casa de su padre, manteniendo su disposición precisa a pesar de los numerosos proyectos de renovación. La comprensión los golpeó a todos simultáneamente. La evidencia que Sullivan buscaba desesperadamente podría haber estado literalmente colgada en sus paredes. Durante los últimos 5 años, oculta a simple vista dentro de los marcos de obras de arte invaluables. El comedor privado de Le Bernardin parecía una trampa, cada detalle elegante enmascaraba un peligro potencial.
Reynolds estaba sentado en su mesa de esquina habitual, luciendo impecable con su traje a medida, pero algo en su postura delataba una tensión subyacente. El alambre debajo de la camisa de Ethan se sintió repentinamente obvio, a pesar de la seguridad de Sarah de que era indetectable. «Has causado un gran revuelo, viejo amigo», dijo Reynolds, sirviendo vino sin preguntar. Sullivan está disgustado. Su tono casual no podía disfrazar el peso de la amenaza. «Interesante elección de asociados, Michael», respondió Ethan, dejando que años de negociaciones en la sala de juntas guiaran su compostura. ¿Lavado de dinero a través de mi empresa? ¿Usar el trauma de mi esposa como tapadera? Esperaba algo mejor. La sonrisa de Reynolds se tensó. Vamos, Ethan. Te has beneficiado bastante de esos socios interesantes. Cada trato inmobiliario, cada margen de beneficio. Nunca te preguntaste por qué todo encajaba tan perfectamente. La conversación giró en torno a acusaciones directas, ambos hombres midiendo sus palabras. A través de su auricular, Ethan podía oír a Sarah y Jake monitoreando cada intercambio desde su posición de vigilancia cercana. El padre de Claire, dijo Ethan con cuidado, observando la reacción de Reynolds. Lo conocías antes de su muerte, ¿no? Un destello de algo, miedo, cruzó el rostro de Reynolds. Jonathan Pierce era un hombre complicado. Entendía cómo funciona realmente Manhattan, los tratos detrás de los tratos. Hasta que decidió desarrollar una conciencia. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. ¿Sabes lo que tu esposa está protegiendo, Ethan? ¿Qué pastel? Antes de que Reynolds pudiera continuar, su teléfono vibró. El mensaje que leyó lo cambió todo, su confianza practicada se desmoronó visiblemente. Encontraron las pinturas, dijo, su voz apenas un susurro. Los hombres de Sullivan están en tu mansión ahora. A Ethan se le heló la sangre. A través de su auricular, escuchó a Jake movilizando un equipo de respuesta. La voz de Sarah estaba tensa. Sal de ahí, Ethan. Ahora. Pero Reynolds no había terminado. Pierce documentó todo, cada trato corrupto, cada soborno, cada asesinato. Décadas de evidencia escondida en esos malditos marcos. Si eso sale a la luz. Agarró el brazo de Ethan. No es solo Sullivan. La mitad de la élite de Manhattan ardería por esto. Incluyéndome a mí. ¿Y Claire? Fue solo un daño colateral en todo esto, exigió Ethan, la ira finalmente atravesando su cuidadosa fachada. La risa de Reynolds fue hueca. Claire fue la clave. Pierce le confió a ella, solo a ella, el verdadero significado de la colección. Creíamos que sabía dónde estaban escondidas las pruebas. Sullivan la ha estado vigilando durante años, esperando a que nos llevara hasta allí. Mis hombres están trabajando en la mansión, informó la voz de Jake a través del auricular. Sullivan está allí en persona. Esto se está intensificando rápidamente. Reynolds debe haber visto el cambio en la expresión de Ethan. Están allí, ¿no? ¿En tu casa? Su rostro se endureció. Llevas un micrófono. Todo sucedió a la vez. Reynolds metió la mano en su chaqueta. La voz de Sarah gritó Garma, a través del auricular. Ethan reaccionó instintivamente, volteando la pesada mesa de roble entre ellos cuando sonó el primer disparo. El restaurante estalló en caos. A través de la confusión, Reynolds huyó hacia la cocina. Ethan lo persiguió, abandonando toda pretensión. En el fondo, podía escuchar a Sarah coordinando con el equipo del FBI de Jake, tratando de contener la situación. Atravesaron la cocina, dispersando al personal. Reynolds se dirigía a la salida de servicio, pero su escape fue interrumpido por Sarah, que apareció de repente en la puerta. Ethan le apuntó con su arma al pecho. Se acabó, Michael, dijo Ethan, acercándose por detrás. La evidencia, la corrupción, todo, termina esta noche. Reynolds, acorralado pero todavía desafiante, sonrió sombríamente. No lo entiendes, Ethan. Nunca se acaba. ¿La verdad en esos cuadros? Va hasta arriba. Gente con la que has cenado, con la que has tratado, a la que has confiado tu